Afganistán hoy sufre bajo un apartheid de género. El país está sometido al régimen talibán. Es una eliminación total o un intento de eliminación de las mujeres en la sociedad por parte de los talibanes. Para los talibanes, que una mujer monte en bicicleta se considera impuro y por tanto su integridad física se ve amenazada. Podrían ser perseguidas, podrían ser arrestadas, podrían ser torturadas, podrían ser asesinadas. Así que creamos una cadena humanitaria para salvar a estas mujeres ciclistas. Fue una operación muy secreta. Estaba muy angustiado y tenía miedo de que estas mujeres murieran por nuestra culpa. Estas jóvenes no tenían futuro. De repente les dijeron, se acabó. De un día para otro se apagaron todas las luces. Eso es lo que ocurrió cuando los talibanes tomaron el poder. Por eso construimos, por así decirlo, una red de extracción que les permitiera escapar del infierno en el que estaban. Siempre ha sido muy difícil para las mujeres montar en bicicleta en Afganistán. Nuestra sociedad no lo acepta. Eso ya ocurría antes de la llegada de los talibanes al poder. Cuando mi hermana y yo empezamos a montar en bicicleta, algunas personas del vecindario se quejaron ante nuestros padres. Les preguntaban cómo podían permitirnos hacer eso. Cada vez que salía de mi casa para ir a entrenar, me insultaban hasta que regresaba. No podíamos salir solas por el riesgo de ser arrestadas. Corríamos el riesgo de que nos golpearan, nos agredieran o nos secuestraran. Tras la toma del poder por los talibanes, cuando se hicieron con la ciudad de la noche a la mañana, aplastaron los sueños de todas las mujeres afganas. Cuando empecé a trabajar en Afganistán, mi labor no estaba relacionada con el ciclismo. Trabajaba en prisiones de mujeres, construía escuelas para personas sordas, colaboraba en escuelas remotas en las montañas. Viajaba por todo el país. Y como soy ciclista de montaña, me intrigaba mucho esta barrera de género. ¿Por qué no veía chicas en bicicleta? Y de inmediato empecé a apoyar a la Selección Nacional Afgana de Ciclismo. Estaban dispuestas a arriesgar sus vidas y el honor de sus familias por montar en bicicleta. Creían que era su derecho hacerlo, igual que sus hermanos. Son las chicas más valientes que he conocido.
Nadie esperaba que los talibanes entraran en Kabul sin resistencia, que simplemente irrumpieran. Y nadie esperaba que Ashraf Ghani, el presidente de Afganistán, huyera. Ambas cosas, sumadas a un plan completamente desastroso, o más bien a la ausencia de un plan por parte de Estados Unidos, provocaron un caos total. Un día nuestros profesores llegaron a clase con miedo en los ojos. Nos pidieron que guardáramos nuestras cosas y que volviéramos a casa porque los talibanes habían tomado Kabul. Llamé a mi padre, entendió la situación. Sabía que quizás podríamos salir del país yendo al aeropuerto. Los estadounidenses y los italianos estaban ayudando a quienes querían marcharse, a quienes no querían vivir bajo el régimen talibán. Pero mi padre no sabía lo que realmente estaba ocurriendo en el aeropuerto de Kabul. Pensaba que bastaba con mostrar nuestros pasaportes para subir a un avión. No tenía idea de lo que estaba pasando en realidad. Pasamos una semana alrededor del aeropuerto intentando acceder por todos los medios posibles, pero era imposible, a cualquier hora del día o de la noche. Y con mucha dificultad conseguimos acercarnos a la puerta, pero de repente hubo una enorme explosión. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. Podía haber humo por todas partes, había personas, había gente a mi alrededor con el cráneo abierto. Y justo al lado había un canal donde el agua se había vuelto roja por la sangre. Niños que apenas tenían 1 o 2 años fueron arrastrados. Tenía muchísimo miedo. Cuando Kabul cayó, las mujeres estaban siendo agredidas, estaban siendo perseguidas. Cada día recibía 50 mensajes de afganos suplicando ayuda. Tenía que hacer todo lo posible para asegurarme de que quienes habían trabajado conmigo estuvieran a salvo. Soy relativamente conocido en el mundo del ciclismo porque soy propietario de un equipo profesional que competía en el World Tour. Recibí la llamada de un periodista estadounidense. Tenía una amiga. Esta mujer se llamaba Shannon Galpin. Me preguntaron si podía ayudar. La idea era evacuar al equipo nacional femenino afgano del ciclismo. So the cycling angle was critical to initiate the mission, but once I got involved in the mission, Así que el vínculo con el ciclismo fue clave para iniciar la misión. Pero una vez implicado, me involucré emocionalmente y acepté algunas llamadas. to make some calls, and I came across the CEO of Israel. Así fue como conecté con el director ejecutivo de Israel, Yotam Policer, que dirige misiones humanitarias en zonas de desastre, cuando hay terremotos o huracanes, y acuden a evacuar a la gente. Sylvan Adams me llamó y me dijo que había un grupo de ciclistas afganas desesperadas por huir y que sus vidas corrían peligro simplemente por ser mujeres que montan en bicicleta.
Y en cuanto me lo dijo, pensé, de acuerdo, tenemos que encontrar la manera de ayudarlas y sacarlas de allí. Y añadí, mira, Sylvain, nunca hemos estado en Afganistán, no conocemos a nadie allí, pero intentémoslo. Y me dijo, pero ¿sabes que esta operación va a costar dinero? Y respondí, escucha, Yotam, ese es mi papel, de eso me encargo yo. Sí, pero aún no te he dicho cuánto cuesta. Le dije, no importa lo que cueste, vamos a salvar a estas chicas. We're gonna save these girls. Unos días después me embarqué en un vuelo hacia la frontera entre Afganistán y Tayikistán. Y lo que no estaba nada claro para mí era cómo podía ayudar realmente, cómo podía contribuir, porque entre Afganistán e Israel no hay relaciones diplomáticas. Sabía que yo personalmente no podía entrar, podía estar en la frontera, coordinar la evacuación y la operación de rescate, pero no podía acceder al país. Cuando estábamos en Tayikistán, contábamos con Anaita, una mujer tayika en nuestro equipo. Nos ayudaba muchísimo con las traducciones y la coordinación local. Era en esencia nuestra facilitadora sobre el terreno. También estaba Salam, que es trabajador humanitario. Fue muy importante porque tenía buenos contactos dentro de Afganistán. Y fue en ese momento cuando empezamos la operación. Todas las fronteras de Afganistán estaban cerradas, por aire y por tierra. Las embajadas estaban cerradas. Todo el mundo en Afganistán estaba atrapado. Los talibanes habían establecido puestos de control en las carreteras y no dejaban salir a nadie. Y sabíamos que cualquiera que fuera capturado por los talibanes podía ser asesinado o encarcelado. Entonces empezamos a trabajar en cuál sería el plan de evacuación y qué teníamos que hacer para sacar a la gente a través de una frontera cerrada. Si debía ser Pakistán, Tayikistán o Uzbekistán. Yotam tenía contactos en Tayikistán y pensaba que podríamos presionar para abrir esa frontera. Muy rápidamente en esta operación, como responsable de la parte humanitaria, me di cuenta de que necesitaba aliados para ayudarme en el plano diplomático. Necesitaba socios con peso político, capaces de convencer a los países para abrir sus fronteras, para aceptar a estas mujeres y conseguir visados para ellas. En el momento de las operaciones de evacuación en Afganistán, yo era presidente de la Unión Ciclista Internacional. En 2021 fuimos testigos de la caída de las provincias, una tras otra, en manos de los talibanes. Así que empezamos a elaborar una lista de personas susceptibles de ser evacuadas. Fue entonces cuando recibí una llamada de Sylvain Adams. Me dijo, David, sé que estás trabajando en la evacuación de ciudadanos afganos. Nosotros estamos haciendo lo mismo por nuestra parte, pero lo que nos resulta muy difícil es conseguir visados. No logramos obtenerlos, es muy complicado. Su ventaja era contar con equipos sobre el terreno, pero necesitaban ayuda en la parte diplomática, que yo podía aportar, ya que tenía acceso directo a la Cancillería aquí en Suiza a través de Philippe Luba y Guy Parlemin, el presidente de la Confederación. Ese fue básicamente el papel que desempeñé durante todo este periodo. Me embarqué en esta extraordinaria aventura humana gracias a mi relación con David Lapartient, presidente de la UCI. Me llamó diciendo, necesito visados y cuento contigo para conseguirlos. No cobré nada por ello. Estaba totalmente fuera de mi mandato como político del cantón de Vaud, completamente. Pero puede que sea. Puede que sea una de las cosas de las que más orgulloso estoy. Llamé a 3 consejeros federales a sus números privados. También me contacté con la señora Keller Sutter, que me explicó lo complicada que era la situación en Afganistán. Acababa de reunirse con su homólogo alemán, que había concedido asilo a varios ciudadanos afganos, entre ellos 2 terroristas. Evidentemente, en ese momento Alemania no sabía cómo gestionar la situación con esos 2 individuos.
Aún así, ella me dijo, adelante, si quieres. Le pedí que organizara una reunión con su secretario de Estado encargado de inmigración y hablé con él por teléfono al día siguiente. Le dije que le enviaría una lista de las personas que necesitábamos evacuar, elaborada por la UCI, y que necesitaba salvoconductos especiales. De lo contrario, no podríamos encontrar ningún país dispuesto a acoger temporalmente a afganos si no tenían un destino final. Crearon un grupo en WhatsApp. El presidente de la federación nos dijo, chicas, no pongan sus vidas en peligro. La UCI nos ayudará a salir del país. Quédense en casa con paciencia, mientras encontramos una solución. El plan que elaboramos fue evacuar a la gente por tierra a través de la frontera con Tayikistán. Así que les dijimos a todas las mujeres que esperaran en Kabul, en sus escondites. Hablamos con Yotam y definimos el plan. Habría un punto de encuentro en Kabul. Necesitábamos lugares lo suficientemente grandes como para ser discretos, que un grupo de chicas pudiera reunirse sin llamar la atención, pero no tan grandes como para no poder identificar claramente ese punto de encuentro. Durante todo el proceso de huida de Afganistán, que duró alrededor de un mes, recibíamos mensajes en nuestro grupo de WhatsApp, animándonos a mantener la esperanza. Nos decían que tuviéramos listo el hijab y la ropa para el día en que saliéramos del país. Teníamos que preparar ropa adecuada y una bolsa pequeña con lo estrictamente necesario. No podíamos sacar a 40 millones de personas de Afganistán, era evidente. Así que teníamos que elaborar una lista de ciclistas que queríamos evacuar. Todos acordamos que Shannon y David, cada uno con su propia lista, trabajarían juntos para evacuar una lista común y saber a quiénes y a cuántas personas íbamos a evacuar. La evacuación ya estaba en marcha. Le envié un mensaje a Yotam y él me mandó una copia de la lista de evacuación. Solo había un nombre que yo conocía. Mi lista no estaba ahí. Los que reemplazaban a las ciclistas eran compañeros de trabajo y amigos o colegas del presidente Fazli. Si bien su familia inmediata tiene todo el derecho a ser evacuada, nadie lo discutiría. Eres el jefe de la Federación Afgana de Ciclismo y tu familia sería evacuada. Pero los hombres que forman el personal de la federación no tienen prioridad sobre las atletas. Absolutamente no. Eso es una locura. Así que le dije eso a Yotam. ¿Estás seguro de que me enviaste la lista correcta? Esta no es la lista que yo presenté. Él dijo, esta es la lista con la que vamos a seguir adelante y las personas que me dieron esta lista son las que pueden obtener los permisos de Tayikistán. Así que eso es lo que importa. Así que estaban llevando a cabo su evacuación y lo que había funcionado tan bien, la colaboración original, simplemente había desaparecido sin explicación alguna. Le dije a Sylvan Adams que teníamos un problema serio y decidimos continuar con el plan de evacuación sin Shannon Galpin, porque estábamos centrados en un objetivo concreto, evacuar a esas personas y no solo a las que ella quería ayudar. Cuando revisé los nuevos mensajes, vi que nuestro líder había pedido a las chicas que tenían pasaporte que se lo enviaran.
También publicó una lista con los nombres de quienes podían salir del país. Por desgracia, el nombre de mi hermana no estaba en esa lista. Escribí en el grupo de WhatsApp diciendo que ella entrenaba conmigo y pregunté por qué no estaba incluida, ya que su vida también corría peligro. Me respondieron que no me preocupara, que habría un segundo grupo y que su nombre estaría en esa otra lista. Finalmente, una noche nos dieron una dirección en Kabul. Todos debíamos reunirnos allí para salir del país. Mi padre tenía un coche, fuimos a recoger a varias chicas del equipo de ciclismo y nos fuimos todos juntos. Yo tenía miedo de que nos arrestaran porque llevaba conmigo mi documento de identidad y todas mis credenciales como ciclista. Al llegar al punto de encuentro, un hombre sostenía una lista y nos preguntó nuestros nombres para comprobar que figuraban en ella. Me pidió mi nombre, dije Nazanin. Había varias ciclistas, pero también otras personas. Nos sorprendió ver que algunas habían llegado con sus familias. Miles de preguntas nos vinieron a la cabeza. ¿Cómo era posible que ellas hubieran llevado a sus familias y nosotras estuviéramos solas? Supliqué al hombre encargado que añadiera el nombre de mi hermana para que pudiera irse conmigo, pero se negó. Salimos discretamente del edificio en dirección a los grandes autobuses que estaban estacionados al borde de la carretera. Incluso dentro de los autobuses, las luces estaban apagadas. Estábamos sentadas, tensas, sin saber a dónde nos llevaban. El encargado sí lo sabía. El conductor arrancó y nos pusimos en marcha. Le pedí a la chica sentada a mi lado que mirara al Google Maps para intentar ver hacia dónde íbamos. Era mayor y tenía más experiencia que yo. Miró y dijo, oh, vamos a Mazar y Sharif. O Kunduz, sigamos la ruta en el mapa para ver a dónde nos llevan. En ese momento yo tenía 16 años y no entendía mucho. No pude despedirme de mi familia como habría querido porque no estaba segura de que realmente fuéramos a salir de Afganistán. Cuando intenté dormir, me invadieron las emociones y me puse a llorar. Era la primera vez que me encontraba en una situación así, lejos de mi familia. Durante la operación descubrimos que algunas no tenían pasaporte porque nunca habían salido de Afganistán. 41 mujeres nunca habían abandonado el país. Entonces nos preguntamos, ¿cómo podemos conseguir pasaportes para ellas? No teníamos ninguna forma de emitirlos. How do you get passports when
¿Cómo se consiguen pasaportes cuando el régimen ha caído? ¿El país está en el caos y los talibanes han tomado el control? ¿Cómo se obtienen documentos para estas personas que quieren salir de su país? Tuvimos suerte. Encontramos a alguien dispuesto a ayudarnos, que había trabajado para el antiguo régimen en Rusia, en Moscú. El embajador Jawad ya no era embajador de Afganistán, porque no forma parte de los talibanes, sino del antiguo gobierno. Pero logré ponerme en contacto con él y me dijo que estaba muy conmovido por nuestro esfuerzo. Nos dijo, puedo imprimirles pasaportes porque seguía en Moscú y tenía documentos disponibles. Así que recopilamos todos los datos de estas mujeres por WhatsApp y Signal y rellenamos los formularios por ellas y enviamos todo por WhatsApp a la embajada afgana en Moscú. Imprimieron esos pasaportes durante la noche, trabajaron 24 horas sin parar y los enviaron por valija diplomática. Recuerdo que recibimos esa caja, la abrí y vi 41 pasaportes afganos. Pensé que si alguien de Interpol me viera en ese momento, me metería en prisión de por vida. People's lives. پایین راه دقیقا نمیفهمم کجا بود طالبان دادن اتوبوس استارت کرد. En la carretera, el autobús fue detenido por los talibanes, que realizaron controles y nos preguntaron a dónde íbamos todas juntas. Todo el mundo estaba confundido y no sabía qué decir. Entonces el conductor les dijo que íbamos a una boda, todas las chicas juntas. No entiendo por qué los talibanes se alteran cuando ven a chicas, si somos nosotras quienes les tenemos miedo. Finalmente dijeron, está bien, pueden pasar. Cuando llegamos a la frontera, los talibanes apuntaban literalmente con sus armas a las chicas. Les dijeron que no podían cruzar a pie hacia Tayikistán porque la frontera estaba bloqueada. Los tayikos no querían una avalancha de refugiados entrando en su país. Yotam Politzer estaba esperando en Tayikistán, listo para recibir a las chicas, y recibí una llamada en la que me preguntaban, ¿y ahora qué hacemos? Teníamos a 125 personas en autobuses en medio de la nada. ¿Y ahora qué? Se nos estaban acabando las ideas. Era una situación muy peligrosa y enseguida nos dimos cuenta de que no podían quedarse ahí. Teníamos que encontrar un refugio seguro, así que les dijimos a todas las chicas que esperaran mientras intentábamos resolver la situación. Era una casa de una sola planta con un patio. Todos los pasajeros de los autobuses entramos. Unas horas después oímos que llamaban a la puerta. Eran los talibanes. Entramos en pánico, estábamos aterradas, no sabíamos qué hacer, no podíamos salir por culpa de los talibanes. Preguntaron por qué había tanta gente en esa casa y qué hacíamos allí. Luego se llevaron a 3 o 4 hombres. No sé exactamente qué ocurrió, pero fueron interrogados y torturados.
Cuando los hombres regresaron, empezaron a susurrar y pensé que no debería haber venido. En ese momento todo el mundo guardaba silencio, todos estaban en pánico. Los talibanes ordenaron a los hombres que abandonaran el lugar, que regresaran a Kabul y que se llevaran a las mujeres con ellos. Sinceramente, en ese momento pensé que debíamos rendirnos. Habíamos hecho todo lo posible. Era una misión imposible. Pero luego pensé que si se quedaban en Afganistán, sus vidas corrían realmente peligro, no solo por la situación, sino porque los talibanes ya tenían sus nombres. Sabían exactamente quiénes estaban en esa lista y quiénes estaban en la casa segura. Así que comprendimos que no podíamos abandonarlas. Teníamos que encontrar la forma de sacarlas. Les dijimos que le afirmaran a los talibanes que regresaban a Kabul. Fueron al centro de la ciudad, a la estación de autobuses, como si estuvieran esperando transporte hacia Kabul. Al mismo tiempo organizamos otro autobús para llevarlas al otro extremo del país, en dirección contraria, hacia Mazar-i-Sharif. Los autobuses salieron como si regresáramos a Kabul. Nos alejábamos de Kunduz. El conductor pensaba que los talibanes nos seguirían para comprobar que realmente volvíamos a Kabul. Y de repente me di cuenta que habíamos cambiado de dirección y nos dirigíamos a Mazar-i-Sharif. Cambiamos de estrategia y conseguimos encontrar un avión dispuesto a volar a Mazar-i-Sharif, recoger a nuestro grupo y llevarlo a Tayikistán. Fletar un avión y hacerlo aterrizar en un país en guerra bajo control talibán que dispara misiles a cualquier cosa que se mueve era una operación extremadamente delicada. Finalmente, David logró fletar un avión bielorruso y hacerlo aterrizar en Mazar-i-Sharif. Pero teníamos un problema, necesitábamos los pasaportes. Fuimos a la frontera entre Tayikistán y Afganistán para entregar esos pasaportes. Hubo una persona muy valiente del grupo que se ofreció voluntaria para atravesar el país, recoger esos pasaportes y regresar a tiempo, porque teníamos un vuelo charter para sacarlos. Nuestro acuerdo nos daba hasta el mediodía del día siguiente para despegar. Era de noche, pero había 4 horas de trayecto hasta la frontera y un toque de queda que prohibía circular de noche. Dije, tendrán que conducir con las luces apagadas y llegar antes de las 6 de la mañana. Encuentren una solución. Hay algo de dinero en efectivo. Hagan lo posible. Recuerdo que un coche pequeño llegó a la frontera para recoger los pasaportes. Pensamos, ya está, ellas por fin los tendrán. Estábamos en contacto por mensajes, pero no respondían. Luego supimos que los talibanes habían detenido a la persona que intentaba entregarlos. El oficial talibán le dijo, ¿qué haces con estos pasaportes? Él respondió, son de miembros de mi familia. Inventó una historia. El oficial lo interrogó sin parar, pero dio las respuestas correctas. Finalmente, le devolvieron los pasaportes y logró regresar justo a tiempo a Mazar-i-Sharif, antes de que despegara el avión.
Everything was ready. They had their passports. The plane was ready, but Todo estaba listo, tenían sus pasaportes, el avión estaba preparado, pero en el control final, cuando iban a embarcar, el agente de inmigración talibán miró los pasaportes y dijo: estos pasaportes son falsos, no los ha emitido el régimen talibán, se hicieron en Rusia y todos van a ir a la cárcel. Entramos en pánico y empezamos a preguntarnos qué nos iba a pasar. Si descubrían que éramos ciclistas, se habría acabado todo para nosotras. Acabaríamos en prisión. Llamamos a la compañía aérea y hablamos con los talibanes. Al final tuvieron que pagar dinero y así fue como liberaron a las mujeres. Así que aunque los talibanes sabían que esos pasaportes eran falsos, las dejaron marchar. Durante el vuelo hacia Tayikistán estábamos felices de haber logrado por fin salir de Afganistán. Viéndolo con perspectiva, fue totalmente irracional. Asumimos riesgos enormes. Si el avión fletado hubiera explotado en pleno vuelo, todo el mundo nos habría acusado de irresponsables. No son la Cruz Roja, ni el ejército, ni una autoridad estatal y fletan un avión sin un control aéreo adecuado en un país en guerra. Y habrían tenido razón, totalmente, pero la vida no siempre consiste en hacer lo razonable o lo prudente. A veces hay que intentar las cosas de otra manera. O funcionan o no funcionan, y esta vez funcionó. Cuando llegué a Tayikistán, todavía tenía miedo. Pero sentía que ya no corría el mismo peligro que Kunduz o Mazar-i Sharif. Había logrado salir de Afganistán. 40 minutos después aterrizaron en Tayikistán y estábamos allí para recibirlas. Pero por desgracia no era el final del viaje. Quedaron bloqueadas en el aeropuerto. Tardamos 3 días en encontrar otro país que aceptara acogerlas, y ese país fue Albania. La UCI encontró una especie de campamento de verano a 50 kilómetros de Tirana, donde, por así decirlo, quedaron varadas hasta que yo pude llegar. Una semana después de nuestra llegada a Albania, Filip Luba vino con alguien de la UCI. Nos dijo que las chicas serían divididas en 2 grupos. Uno iría a Canadá y el otro a Suiza. En el control de aduanas, antes de embarcar, uno de los agentes se negó a dejar pasar a las chicas afganas por no tener visado. Las tensiones aumentaron. Llamó a su superior, un mayor de aduanas albanés. Me dijo que nadie pasaría sin un visado en regla. Ingenuamente saqué mi tarjeta de presentación diciendo que era consejero de Estado. No le importó en absoluto. Pero 2 días antes de ese control, el presidente albanés me había invitado. Hablamos de muchas cosas, pero muy poco de ciclismo. Durante ese encuentro sugirió que nos hiciéramos algunas fotos formales, diplomáticas, dándonos la mano. Entonces se me ocurrió enseñarle una de esas fotos, tomada en el despacho del presidente. Le dije, ¿conoce a este hombre?
Y de inmediato su rostro se quedó pálido. Cambió por completo, cogió el teléfono y llamó a su superior, supongo. Y cuando colgó me dijo, por favor, comprenda que solo estaba haciendo mi trabajo. Yo respondí, no hay problema, y pudimos pasar. Il faut comprendre, je fais mon boulot. Je lui ai dit, il n'y a aucun problème, nous avons pu passer. Para mí sería imposible vivir en Afganistán en las condiciones actuales. Volvería a emprender este viaje una y otra vez, sin dudarlo. Crecí en una familia culta, abierta al mundo. Aunque vivíamos en una pequeña ciudad afgana, la prioridad de mis padres siempre fue la educación de sus hijos. Eso es lo que me llevó a unirme a la selección nacional y a seguir entrenando hasta hoy. El ciclismo me salvó la vida, me trajo hasta Suiza. Todo es gracias a mi bicicleta. Actualmente mi hermana está en Afganistán. Aquí puedo sentir realmente lo que significa ser un ser humano y ser una mujer. Justicia, libertad, igualdad, todo está aquí.